aunque ha habido una ampliación de un mes del periodo de recortes de la producción, deberíamos observar, lógicamente, bueno, pues caídas porque la oferta todavía debería recortarse muchísimo más. En el caso del Texas, el movimiento es similar, aunque ayer apenas con unas subidas de un 0,5%, el punto pivotante también es el mismo, es decir, los máximos alcanzados durante la semana pasada, conocidos el pasado día 3, ¿vale? En esos niveles de $38 por barril, donde el Texas ahora mismo pues está cotizando con cierto rango lateral, con niveles de, bueno, pues soporte bastante importantes. El diferencial de precios entre el Brent y el Texas se está recortando. Vemos que entre los 40,42 y los 38 apenas hay, bueno, pues $2,5 de diferencial, cuando normalmente hemos visto rangos entre 3, 4, incluso 5 dólares de diferencia durante la época más importante de las caídas que habíamos observado en torno a, bueno, pues principios del mes de mayo, y ya, bueno, pues en el resto de materias primas, en el caso del oro, repunte por encima de los $1.715 por onza. En el caso de la plata tenemos ese rango lateral que marca una consistencia, y el diferencial de la evolución entre la plata y el oro se ha recortado con muchísima fuerza. De hecho, si observamos el movimiento de ambos, ya han convergido, ¿vale? Desde que ha empezado todo el tema del coronavirus, y bueno, pues ya deberían estar cotizando con cierto alineamiento, perdón. Ese diferencial máximo que lo hemos visto durante finales de abril, principios de mayo, pues era algo pendiente que tenía la plata, y tras haber subido con fuerza ya están cotizando en los mismos niveles relativos. Si ya nos vamos a lo que es la renta fija, hay que prestar atención a que hoy la Reserva Federal decidirá tipos de interés. Aunque es cierto que la previsión de esa decisión es que no haya cambio en los tipos de interés, lo importante es la rueda de prensa posterior, donde darán detalle sobre las previsiones para el resto del año y sobre los movimientos que podrían generar en la curva de tipos para los próximos vencimientos. ¿Esto qué está haciendo? Pues dado que hay mucho interés en que la Reserva Federal haga una recompra de bonos a través de esa inyección de 1.000 millones de dólares, bueno, pues ha habido un interés importante y el precio del bono está recuperándose con cierto relativo. Mientras que el Bund alemán, después del cambio de vencimiento, en el nuevo contrato vemos que ese diferencial importante podría ser un objetivo a batir próximamente por parte del bono de referencia en Europa, a partir del cual se calculan las primas de riesgo. Aunque ha habido un diferencial, un salto importante, realmente en cuanto a la fuerza relativa no vemos todavía ningún sesgo de sobrecompra, por lo tanto podríamos esperar que incluso la cotización pudiera seguir subiendo. Y ya en el caso del VIX, comentábamos que está en ese rango del último punto de acumulación del pasado mes de marzo, principios de marzo, finales de febrero, y este es el rango, nivel donde hubo muchísima negociación, y bueno, pues es un rango a partir del cual podríamos prestar atención que podría oscilar el índice del miedo. Si ya nos vamos a los índices y empezamos por el mercado europeo, podremos observar cómo el DAX alemán, con la sesión que tuvimos ayer, bueno, pues se tuvo un recorte bastante importante. De hecho, en principio, el punto pivotante deberían ser estos máximos de 2015, que podríamos pensar, de hecho, que ya podría haberlo intentado, y a partir de ahora, bueno, pues seguir con esas subidas después de la mala jornada que tuvo ayer. En el caso del S&P 500, el índice americano, ayer tuvo un ligero recorte, pero no parece que esto le vaya a asustar para seguir cotizando al alza y buscar recuperar el 100% de toda la caída acumulada desde el coronavirus y hacer un poquito el mismo movimiento que ha hecho el Nasdaq. En cualquier caso, podemos ver que en cuanto al sentimiento inversor, la mayoría de las posiciones largas están compuestas por los inversores minoristas, es decir, una fuerza de compra relativa mínima, mientras que los institucionales, que es la línea de color amarillo, bueno, pues muestra el diferencial de interés de los institucionales y las grandes casas de inversión respecto a la evolución alcista que están teniendo los mercados. Este es un indicador muy fuerte que indica que los institucionales, los que realmente tienen información y los que tienen conocimiento de los mercados financieros y de la economía, no se fían ni
un pelo de estas subidas. De hecho, tenemos ahora mismo por fuerza relativa niveles de sobrecompra que no deberían sostener en principio más subidas. Deberíamos ver una corrección importante en torno a 78,6 de Fibonacci, pero bueno, esto es un decir y no tendría por qué cumplirse. En el caso del Nasdaq, bueno, pues ya después de la ruptura de los máximos pre-COVID, bueno, pues vuelve a cotizar, de hecho, en niveles históricos de los 10.000 puntos, que ahora mismo ya está cotizando por encima. Esta es una imagen histórica donde, bueno, pues podemos ver a un índice cerrar o cotizar en unos niveles redondos bastante bonitos, ¿no? Los 10.000 puntos, y el sector tecnológico parece ser la cura a la evolución del coronavirus en los mercados. En cualquier caso, prestemos mucha atención y mucho cuidado porque todavía queda mucha tela que cortar y los informes del segundo trimestre pues probablemente desgranen muchos de esos problemas que aparentemente los mercados no se están teniendo en cuenta. Y el Dow Jones, movimiento muy similar al del S&P 500, donde podría pivotar en el 78,6 de Fibonacci, recuperar esos niveles por debajo incluso de los 27.000 puntos para luego volver a relanzar su movimiento alcista. Podríamos pensar que en el caso del movimiento de las ondas de Elliott podríamos haber visto un primer movimiento ahí, el segundo movimiento en estos niveles aproximadamente, perdón, ahí, y a ver si en este caso la tercera onda de Elliott pues nos marca los niveles en los que estamos ahí en principio. Primera onda, segunda onda, tercera onda. Solo es un decir, pero en principio a nivel técnico parece ser que esto lo podría estar dibujando. Y ya para terminar, en cuanto a los índices, el IBEX 35, mala sesión de ayer, de hecho de los índices que más cayó en términos relativos, pivota en esos 50 puntos porcentuales de Fibonacci y veremos si hoy, aunque ha abierto con un hueco alcista y además está cotizando al alza, intenta atacar con fuerza el 61,8%. En cualquier caso, recordemos que en el 38,2% tuvo en 4 ocasiones el intento de hacerlo y hasta que no alcanzó la última no lo remontó. Así que ya veremos si en este caso tarda más o menos en cumplir este objetivo y cerrar este hueco pendiente por cubrir. Y ya para terminar, si nos vamos a el mercado de divisas, en términos relativos, hoy el dólar está perdiendo una fuerza relativa interesante y eso está haciendo pues, que su cruce con el euro haga que la cotización suba por encima de los 1,13,5 y podría marcar un nuevo techo en torno a los 1,14. En cualquier caso, no nos fiemos porque tiene una fuerza relativa de sobrecompra bastante importante y dado que hoy la Reserva Federal va a hacer su publicación de movimiento de tipos de interés, más interesante es la rueda de prensa posterior donde dará el detalle del guidance, es decir, de las pautas que desarrollará durante el resto del año, sobre todo prestando atención a la curva de tipos de interés. Dicho lo cual, bueno, pues agradeceros la asistencia como siempre, prestar atención al calendario donde los datos más importantes de hoy que nos quedan por conocer provendrán de Estados Unidos a partir de las 2:30, a las 8 la decisión de tipos, a las 4:30 el stock semanal de gasolina, de crudo y a las 8:30 la rueda de prensa. Recordad que la rueda de prensa la podréis ver en directo si buscáis Reserva Federal Broadcast o Reserva Federal Live y iréis directamente a la página de la Reserva Federal donde podréis escuchar en directo la ponencia, en este caso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En noticias, como siempre, atención a las publicaciones que vayamos haciendo. Tenéis ya una noticia interesantísima sobre IAG, el resumen de la mañana y el calendario. Y como siempre, por supuesto, los nuevos vídeos de los seminarios recientemente realizados. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios.